Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Vamos, decláralo. Tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Oh, oh, tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene. Que cada página en mi corazón la llenes tú, que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es que hoy todas tus promesas se hagan resonar, que silencien las mentiras que han de separar. Con la espada viva que penetra a fondo al interior, yo me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy
palabra es fiel. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Eh, en este programa, ¿cierto?, de Fe y Milagro, en el cual se me ha dado la posibilidad de poder compartir la palabra. Quiero que todos sean muy bendecidos ahí en sus hogares, que el Señor pueda estar trayendo paz, ¿cierto?, estar trayendo gozo, esperanza en cada vida. Para empezar el día de hoy, quiero poder orar para presentarnos delante del Señor, ¿cierto? Y que Él pueda eh, darnos lo que nosotros muchas veces necesitamos, en este caso, en la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que está allí, Señor, a través de un teléfono, de una tablet, de un computador, Señor, allí para poder aprender de tu palabra, para poder conocer más de ti, para poder, Señor, ser fortalecido tal vez, Señor, en situaciones diversas que nos puedan estar ocurriendo. Y, Señor, que esta palabra pueda ayudarnos a fortalecernos y afirmarnos cada vez más en ti. Te agradecemos todos, Señor, en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como hoy día me ha tocado, ¿cierto?, poder impartir la palabra del Señor, eh, me gustaría empezar, lógicamente, con la palabra. Eh, el poder de la palabra del Señor, ese es el tema del día de hoy. Quiero que podamos ver unos minutos eh, acerca de la palabra del Señor, algunas cosas que necesitamos aprender sobre la palabra del Señor. Si me acompañan ahí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: el profeta Isaías proclama: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? La palabra del Señor es eterna, no cambia, es inmutable, como Dios. Y lógicamente la palabra del Señor por mucho tiempo ha sido eh, burlada. Algunos la aman, otros la odian. En este tiempo en el que estamos viviendo, mucha gente ni siquiera quiere oír la palabra del Señor porque para ello es cierto un mensaje de odio. Pero nosotros sabemos que no es así, que la palabra de Dios es buena y limpia, dice, y que permanece para siempre. Y aquí el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, dice: el profeta Isaías proclama: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es hermoso esto, hermanos, porque Dios está haciendo una comparación, una comparativa entre la flor, ¿cierto?, y la palabra del Señor. Que la flor, a pesar de ser tan linda, hermosa, que muchas veces huele exquisito, ¿cierto? Tiene un olor exquisito, un aroma exquisito y unos colores preciosos. A pesar de eso se marchita, a pesar de eso termina, a pesar de todo su esplendor se acaba. Pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. O sea, es mucho más preciosa, es mucho más hermosa para nuestro ser. Pero no solamente Dios la compara aquí con una flor, sino que también hace la comparativa, ¿cierto?, con la leche, que es un alimento esencial para los niños recién nacidos. Dice en Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es hermoso eso, hermanos, porque en realidad cuando uno es bebé, el alimento esencial, ¿cierto?, es la leche materna para poder crecer sanamente, para poder desarrollarnos, para tomar defensas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿cierto? Es necesaria la leche materna, que es esencial. Y Pedro aquí en Primera de Pedro nos dice que nosotros tenemos que desear esa leche, eh,
como un recién nacido. Un recién nacido llora, ¿cierto?, por obtener esa leche. Trata de hacer lo imposible, tal vez haciendo balbuceos, muchas veces sintiéndose incómodo, ¿cierto?, porque desea la leche hasta que la mamá entiende que en realidad tiene hambre y necesita darle la leche correspondiente. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos que desearla y lo importante aquí es que muchas veces Dios va a poner una persona para que nos enseñe. Si bien es cierto, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿cierto? Venimos al Señor, el Señor dispone de pastores, de maestros, de ministros para que puedan ministrarnos la palabra y podamos ser instruidos, ¿cierto? Desde un principio de manera correcta, de manera sana, de manera que podamos tener un cimiento bien establecido en la palabra del Señor. Entonces nos dice que nosotros necesitamos esa leche, que tenemos que desearla. Pero está hablando de los recién nacidos. ¿Qué pasa con los que nos llevamos más tiempo? En cierta ocasión, en Hebreo 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es interesante, hermano, eso, ¿ah? Porque la palabra nos está diciendo que es bueno desearla desde niño la leche. Pero llega el momento en que vamos a tener que comer algo sólido. El pan es el segundo alimento, ¿cierto?, que nos dan después de haber nacido, después de haber bebido leche, nos dan a probar del pan, que necesitamos nutrientes que tienen el pan. Y la verdad es que aquí nos dice que hay mucha gente que todavía necesita leche porque no ha entendido, ¿cierto? No ha tenido su mente abierta a la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente. Y una de las cosas que vemos es que dice que la persona que es madura es aquella que dice el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Una persona madura una persona madura en la palabra del Señor es aquella que puede controlar sus ojos, es aquella que puede controlar sus manos, aquella que puede controlar lo que escucha, la manera en que habla, la que conversa, la que se expresa, porque hay una madurez, ya ha crecido. Y en ese crecimiento, lógicamente, eh, es que nuestros sentidos comienzan a entender qué es lo que es bueno y lo que es malo. Pero es lógicamente conociendo la palabra del Señor. Uno puede discernir entre el bien y el mal. Muchas veces hay hermanos que he escuchado que dicen, sí, pero hermano, esto ya lo sé. Y mucha iglesia tal vez tiene esta frase cliché, yo eso ya lo conozco, yo eso ya lo aprendí, yo eso ya lo sé. Pero hermanos, muchas veces hay palabras simples y sencillas que necesitamos volver a escucharlas. A Josué le dijo el Señor, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vaya, ¿cierto? Es una palabra tal vez simple, pero necesaria en un momento muy oportuno. Muchas veces hemos escuchado un Dios te ama, no desmayes, Dios está contigo, avanza, esfuérzate, Dios no te va a abandonar, ¿cierto? Escuchamos esas palabras que son simples, pero en el momento más difícil, cuando las necesitamos, esas llegan a calar profundamente en nuestro corazón, porque es palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que a veces dice conocerla y que ya aprendió ciertas cosas, ¿cierto? Y como que pone resistencia a la palabra del Señor. Pero ¿sabe que la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel le pasó eso? En Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El Señor había escuchado que habían murmurado de Moisés después que lo sacó de Egipto. Entre sí, los hermanos dijeron, oye,
nos trajo hasta aquí el Señor, ¿para qué? Para morir en el desierto. Mejor estábamos allá donde comíamos carne y nos saciábamos de pan, dice la palabra, que se saciaban de pan. Entonces ellos comienzan a murmurar, ni siquiera a pedirle a Dios, sino a murmurar de Moisés. Y Dios escucha y dice, yo escuché eso, Moisés, y la verdad es que le voy a dar pan del cielo. Pero sabe que llega el momento en que menosprecian ese pan. Y hay mucha iglesia que a veces menosprecia la palabra, no le da digamos, el valor correspondiente a la palabra, y muchas veces, como yo les dije, la gente dice, pero eso ya lo sé, eso ya lo conozco. Y no permiten que esa palabra penetre y siga trabajando en las vidas, ¿cierto? Y es lo que pasó con ellos. Después dice que se hartaron de ese pan. Se hartaron hasta que dijeron, bueno, ahora necesitamos que nos envíen carne, que el Señor nos envíe carne, si es poderoso y todo, y que nos envíe carne. Ustedes saben lo que pasa más adelante, dice que la ira viene que aún estaban comiendo y viene la ira del Señor, y muchos murieron a causa de eso. La falta de humildad para recibir el maná, la falta de humildad para recibir la palabra, que muchas veces quiere trabajar en nosotros la palabra, pero nosotros muchas veces la resistimos por un montón de cosas en realidad. Em, y tenemos que entender que Dios quiere darnos diariamente la palabra del Señor, quiere que nos alimentemos diariamente. Ese es el fin, alimentarnos diariamente, porque necesitamos diariamente el poder alimentarnos de la palabra del Señor para poder sobrevivir espiritualmente, ¿cierto? Jesús dijo que Él era el pan de vida, ¿cierto? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 23-27 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor es nuestro pan. Comemos de él, ¿cierto? Dice que la palabra habla de su testimonio. La palabra del Señor es el testimonio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y eso, la verdad, es hermoso. El que tiene a Jesús tendrá vida. Él es el pan de vida. Y eso es precioso, mi hermano. Muchas veces en la palabra del Señor la conocemos, ¿cierto? Hemos escuchado muchas veces palabras del Señor. A veces uno hace como un cierto recorrido, ¿cierto? A las veces que ha escuchado la palabra, y uno dice, he escuchado tal vez unos 500, unos 1000 mensajes en mi vida, y uno tendría que preguntarse, y en esos 1000 mensajes, cuánto he cambiado, cuánto he sido transformado, cuánto me ha ayudado, cuánto he crecido espiritualmente. Pero a la verdad, hermano, es que mucha gente hay que, que dice creer a la palabra, pero que pasa más tiempo en el televisor, que pasa más tiempo en un computador, que pasa más tiempo en las redes sociales, pero dicen, no, pero yo amo la palabra del Señor, pero no le dan la prioridad que debería tener en la vida de cada uno. Y la verdad es que tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios y depender de ella. En Mateo, capítulo 14, versículo 26 al 31, hay una historia que a mí me gusta mucho y que todos la conocemos, y que es la historia de Pedro, cuando Pedro camina sobre el mar. Pero vamos a leerlo, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, a Jesús, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es interesante, hermanos, porque tenemos que aprender, ¿cierto?, a creer la palabra de Dios. Aquí hay algo que podemos rescatar, y es que
Si bien es cierto, Pedro caminó sobre el agua físicamente, no solamente caminó sobre su físico, Pedro caminó sobre una palabra, porque Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Está diciendo, di la palabra para yo poder ir y accionar. Entonces Dios le dice, Jesús en este caso le dice, ven, Pedro. Y entonces Pedro se anima, ¿cierto? Y va en pos de Jesús. Sin embargo, todavía no entendía muy bien Pedro la voz la voz de, todavía no entendía la voz de Jesús, ¿cierto? Porque dice, si eres tú, Señor, ¿cierto? Entonces, le faltaba discernir todavía lo que Dios le quería decir. Pero él entendió que era Jesús y le dijo entonces, Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya. Y él fue. Y hermano, muchas veces Dios nos da una palabra, haz esto, ven aquí, este es el camino. Pero muchas veces viene el temor, viene la duda. ¿Y será que Dios me llamó? ¿Y será que Dios quiere que yo vaya? Y dudamos. Y nos falta esa fe para accionar y hacer realmente la voluntad de Dios, que muchas veces quedamos estancados. ¿Serás tú, Jesús, que me está llamando? ¿Serás tú que realmente quieres que yo haga esto? Pero cuando depositas toda la fe en Dios y tú sabes lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces eh, nosotros podemos impulsarnos, podemos movernos y hacer lo que el Señor nos pide. Pero para eso tenemos que poner oído, ¿cierto?, a la palabra del Señor para estar atento y saber cuándo es el momento, cuándo es el tiempo y si Él nos da ese pase, ¿cierto?, para poder hacer las cosas. Meternos con Dios y poder oír su palabra y tener fe en la palabra para poder hacer las cosas. Amén. David conocía muy bien eso. David siempre se aferraba a la palabra del Señor. Hay un salmo que es el Salmo 119, que hace alusión mucho a la palabra del Señor, pero algunos dicen que este salmo es de David, otros dicen que podría ser de Esdras o de Daniel. No se sabe a ciencia cierta, pero lo importante es que es un hombre de Dios el quien lo escribió, el que lo meditó, el que lo habló, el que fue inspirado. En el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñarán tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Es muy hermosa. La Biblia nos enseña en este Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar
tus palabras. Hermano, qué lindo es llegar a este momento en donde las palabras se vuelven una delicia, donde las palabras se vuelven mi necesidad, donde tengo necesidad de escuchar la palabra, donde tengo necesidad de oír la voz de Dios diariamente, donde deseo dirección, donde deseo ser confrontado, donde deseo ser limpiado, donde deseo poder hacer la voluntad de Dios. Cuando llegamos a ese momento, entonces la palabra se vuelve un deleite. Parte este mismo salmo en el 119:97, dice: cuánto amo tu ley. Imagínense, está hablando de la ley, mas nosotros tenemos la palabra completa en este día. En el día de hoy nosotros disfrutamos de la palabra completamente. El Antiguo y Nuevo Testamento son un deleite para el ser humano, para nuestra alma. Imagínense, en ese tiempo solo estaba la ley y aún así se deleitaban en ella, en los estatutos, en los mandamientos, porque la ley es grata al alma, es hermosa su palabra. Entonces, eh, cuando llegamos a ese estado, hermano, nosotros nos convertimos en una persona necesitada de cualquier palabra del Señor, aún la más mínima que sea. Es un disfrute y un deleite para nosotros porque nos conforta, nos alienta, nos anima. Amén. En el Salmo 119:105 dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente que alumbra, ¿cierto? No solamente es una lámpara que alumbra, sino que esa lámpara también nos dice por dónde ir, nos aclara el camino, la dirección por la que debemos andar. Y eso hace que nosotros no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda, por muy oscuro que sea el camino, ¿cierto? Por muy oscuro que parezca, Dios siempre nos da la salida a través de su palabra. Y eso es hermoso. Amén. Hay propósitos en la palabra del Señor. Lo más hermoso es poder entender que la palabra del Señor ha sido dejada para que podamos aprender muchas cosas. El propósito de la palabra de Dios podemos verlo, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Esto es hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es hermoso eso, entender esto, hermanos, que como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que persiste lo que ha aprendido, que persista en los estatutos del Señor, en lo que el Señor le ha enseñado, y más encima le dice, y que desde niño has aprendido. Hermano, es muy hermoso cuando los niños de muy corta edad comienzan a buscar al Señor y comienzan a interesarse en las cosas del Señor cuando nosotros como padres, ¿cierto?, los impulsamos. Yo tengo un sobrino pequeñito que mi hermana muchas veces le enseña, le pone canciones, alabanzas en las cuales ya se ha aprendido, versículos en los cuales se ha aprendido, y hermano, es lo mejor que se puede hacer. Instruye al niño en el camino del Señor y cuando sea grande no se apartará de ello. Es una gran verdad. Así que desde ya yo les motivo a que a sus niños les enseñen la palabra del Señor y que los motiven cada día a poder escudriñar las escrituras. Dice que la palabra del Señor aquí dice que estas palabras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y que todo lo que está en la escritura es inspirado por Dios. ¿Para qué? Y aquí está el propósito de la palabra: para enseñar, para redarguir, para corregir. Muchas veces decimos o vemos algo que está mal y decimos, pero ¿cómo le decimos a esta persona? Bueno, a través de la palabra del Señor. Es la mejor manera de hacerlo.
porque es la verdad. Y no es que le vamos a poner algo de nosotros. Cuando lo hacemos con la palabra de Dios, corregimos con la palabra de Dios, es que estamos corrigiendo de la mejor manera, de la mejor forma. Para instruir también dicen justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin. Ese es el fin de la palabra, que podamos ser tan llenos de la palabra, que podamos ser maduros, que podamos estar tan preparados para todo lo que se nos pida, para todo lo que el Señor nos mande, podamos hacerlo. Porque para eso es la palabra, para prepararnos para toda buena obra. Amén. Es necesario, hermanos, que la palabra del Señor que se nos ha presentado hoy en día, eh, mm, en las iglesias, ¿cierto? Podamos eh, tener oído a ella y poder ser humildes a de repente cambiar ciertas culturas que teníamos en el pasado, ¿cierto? Hay mucha cultura que a lo mejor si un pastor no se subía con pantalones no podía predicar, si una persona no se ponía una corbata con una camisa no podía predicar, ¿cierto? Eh, y la cultura del reino es diferente, porque la cultura del reino tiene que ver con un cambio interno, más que algo externo. Cuando nos preocupamos de lo externo pasamos a hacer más una religiosidad, ¿cierto? El tener que presentarme independiente como esté mi vida espiritual, eh, es lógicamente algo que en algunas iglesias se da. Y la verdad es que Dios nos manda a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos y poder ser gente que en realidad deje la cultura de lado que muchas veces aprendió, que aprendimos a lo mejor erradamente. ¿En qué sentido? En ese sentido que yo les decía, porque a lo mejor decía, no, es que tú estás en pecado si tú usas pantalones, tú estás en pecado si tú usas barba, tú estás en pecado si te dejas el pelo largo, tú estás en pecado. Entonces, finalmente entendemos que cuando Cristo viene a nuestro corazón debe existir un cambio. Sin embargo, ese cambio va de adentro hacia afuera. Entonces, todo lo que yo vaya cambiando dentro lo voy a ir experimentando, pero eso requiere de tiempo a veces. No es instantáneo. Hay gente donde es instantáneo y hay gente donde no es instantáneo y es un proceso, es un trato de Dios con la gente. Eh, bueno, muchos abuelitos dijeron, yo aprendí así el Evangelio y así voy a morir y no voy a cambiar porque esos fueron mis fundamentos. Y está bien si ellos aprendieron de una manera, pero nosotros como, como hermanos de este tiempo necesitamos entender que tenemos que vivir la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo tiene que ver con guardar la palabra, con enfocarnos en la palabra, más que en un mandamiento de hombre, más que en lo que nos puedan decir, ¿cierto? Es meternos con la palabra y vivir la palabra, una cultura bíblica, una cultura que, que nos lleve a cambios profundos en el corazón. Entonces tenemos que vivir esa cultura de reino. Amén. La palabra de Dios produce cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, la Biblia dice que la palabra de Dios penetra, dice la palabra de Dios penetra hasta dividir el alma, ¿cierto? Y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene el poder para llegar a lo más profundo del ser humano, donde nadie más puede llegar. Y opera en la dimensión del espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo atraviesa, ¿cierto? La palabra de Dios es viva, produce vida de Dios en estas dimensiones. ¿De dónde? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Debemos escudriñar la escritura, debemos aprender a pasar tiempo con ella, a exponernos frente a ella y decir, esto es lo que dice la palabra, pero ¿cómo estoy yo realmente? Y hermano, muchas veces lo que hacemos es colar la palabra, ¿cierto? Muchas veces decimos, bueno, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, pero no, esto todos lo hacen. Todos de vez en cuando mienten, de vez en cuando una mentirita blanca, algo piadoso, ¿cierto? Una mentirita allí que no es tan grande porque le ponemos el tamaño, ¿cierto?
Pero sinceramente tenemos que aprender que es necesario que nuestra vida sea pura completamente. Y, y por ello tenemos que obedecer la palabra. La persona que no se exponga a la palabra, que no camine conforme a la palabra, va a ser muy difícil que crezca y va a quedar estancado por un tiempo hasta que se dé cuenta que tiene que caminar bajo los principios divinos sobre la palabra del Señor. Y ella va a ser la que nos va a cambiar. Ella va a ser la que nos va a penetrar, va a llegar hasta lo más profundo, las coyunturas, los tuétanos, todo, y va a transformar nuestra vida. Pero tenemos que exponernos constantemente a la palabra del Señor. Debemos oírla, entenderla y lógicamente dar fruto. Jesús, cierto, dijo la palabra del sembrador, que la tierra es buena, que la tierra buena es la que oye la palabra y la entiende. Da fruto y produce uno al 100, otro al 60 y otro al 30. El que oye la palabra de Dios y la entiende, como resultado da fruto. Es como lógico, ¿cierto? Lo primero es oír, ¿cierto? Oír la palabra. Luego entenderla. Hay gente que no entiende simplemente porque no ha escuchado. Sin la escritura no puede entender a Dios. Debes tener una actitud para aprenderla. Debes de decirle al Señor, Señor, quiero aprender tu palabra. Enséñame tu palabra, enséñame a guardar tus mandamientos. Me gusta el salmista cuando decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo, aunque sea por muy pequeño que sea, pero muéstramelo, házmelo ver para poder cambiar eso. Porque él sabía que hasta eso tan pequeño podía estar haciendo una separación entre él y Dios. Así también nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir de la palabra del Señor diariamente. Que se vuelva nuestra necesidad orar por sabiduría, por inteligencia, para que Dios le añada cada día más a nuestras vidas. Amén. Les dejo entonces, hermanos, con esta palabra para que ustedes puedan allí poder escucharla, ¿cierto? Y espero con la ayuda del Señor pueda dar el fruto correspondiente a cada uno de ustedes, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y darnos aliento unos con otros que es necesario. Dios le bendiga a cada uno. Amén. ¿Cuántos creen que Él se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo? Este es tu momento para recibir un milagro. Levanta tus manos. Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Vamos, decláralo. Tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí.
Hola hermanos, buenas noches. Voy a dar a conocer mi testimonio. Yo le pedí al Señor poder ser madre. Esto duró un periodo de 3 años en cual tuve que orar, tener paciencia, ser fuerte, ¿no es cierto? Anhelaba tanto en mi corazón poder ser mamá, porque yo decía, quería poder sentirlo en mi corazón, quería poder llevar a cabo eso, y decía, ¿qué se sentirá ser mamá? Y el Señor, dentro de 3 años, tuve que orar, pedirle, suplicar, y Él hizo el milagro. Al cabo de 3 años quedé embarazada. Fue un embarazo hermoso, un embarazo muy lindo, no tuve náusea, no tuve nada. Fue algo muy bonito. Y dentro del lapso de eso, yo me acuerdo que el Señor me dio en sueño que yo iba a tener un hijo y iba a ser un varón, mientras yo quedé embarazada. Quedé embarazada y nació Ignacio. No tuve ninguna complicación al nacer, nada. Fue algo súper, un embarazo súper bueno, muy lindo. Y fue creciendo, pasó el tiempo, fue creciendo y alrededor de 6 meses ya empezamos a ver complicaciones. Empezamos a ver que él se inflamaba, empezó a comer comida y se inflamaba. Y resulta de que después ya pasó el tiempo, le dio infección urinaria, tuvimos que hacer exámenes y descubrimos que tenía alergia alimentaria. Y después empezó el tema de que el estreñimiento, siempre tuve estreñimiento en realidad y nunca me había dado cuenta de lo tan grave que era en realidad. Y ya cuando era más grande se notaba más. Y fue una situación súper difícil para mí. Fue súper complicado llevar la situación a cabo. Era como que venía una cosa, después venía otra enfermedad, después venía otra cosa. Fue un periodo súper doloroso para mí. Pero independiente de todo, ahí estuvo Dios. Me aferré a Él. Hubo una instancia en que me sentí súper mal. Y fue la instancia así como que hizo ¡puf! Desperté y dije no. Me empecé a acercar al Señor. Empecé a ir a asistir a la iglesia. Había aceptado anteriormente a Cristo en mi corazón. Y yo dije, ya, las cosas ya se fueron dando, porque cuando uno ya tiene al Señor en su corazón, las cosas van tomando un cambio diferente, ya uno va entendiendo cosas que antes no entendía, como que va tomando la vida de una forma, Dios va como por ejemplo ordenando la vida de uno. Y eso me sucedió a mí. Fue así cuando ya los procesos ya no eran tan dolorosos, empecé a sentir que ya todo era un poco más tranquilo. Bueno, las mamitas me van a entender que cuando sus hijos están enfermos, uno se desespera, no hay qué hacer. Es algo que pensamos y pensamos, decimos, ¿qué podemos hacer para tratar de solucionar la situación? Fue un momento duro para mí, pero siento que fue una prueba para poder hacerme más fuerte. Ya que yo le dije al Señor, Señor, pero si tú me diste la posibilidad de ser mamá, yo te pedí con tanto fervor, te supliqué, esperé, ¿por qué ahora no he de esperar para que el Señor haga el milagro? Entonces, eh, es así, pues. Ignacio ya ahora está mejor, un poco mejor, ya está, no deja tener estreñimiento, la alergia alimentaria sigue en pie. Pero a pesar de eso, el Señor me ha dado la fuerza para poder seguir adelante, poder tener la fe en Él, a pesar de que yo no lo vea o que yo no lo sienta, Él está aquí conmigo, me está alentando a seguir, porque a veces las pruebas que nos da el Señor son para que nuestra fe se haga más fuerte, para poder darnos cuenta de que Dios, a pesar de la circunstancia, tenemos que rendirnos a Él, que es Él nuestra única fortaleza, que Él es lo único que nos mantiene en pie, que si no lo tenemos a Él no somos nada. Pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que a pesar de las pruebas difíciles, a lo mejor a veces nos vemos humanos, pero sigue estando ahí. Y fue fuerte porque yo le decía, Señor, pero tú me lo diste, yo te lo pedí, tú me lo diste y ahora Él está enfermo. Y a pesar de que haya pasado eso, de que habían sido situaciones difíciles, de a poco yo he ido como disminuyendo y he aprendido a entender de que a lo mejor todo viene con un propósito, de que esto a lo mejor va a ser una vivencia para él después, de que, de que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir luchando y de que Dios
al hacer estas pruebas nos volvemos más fuertes. Nos volvemos más fuertes y tenemos que seguir adelante. Tenemos que estar con nuestro Señor Jesucristo en lo bueno, en lo malo, en las pruebas difíciles, en los momentos alegres, en los momentos malos. Pero sin embargo el Señor está ahí. Está ahí. En el momento en que oramos nosotros mantenemos la paz, tratamos de mantener la calma, o nos leemos su palabra y de repente nos da un aliento a través de su palabra. Y han habido muchos cambios en mi vida. Desde que yo empecé a aceptar a Cristo en mi corazón, han habido cambios en mí, han habido cambios en Ignacio. Ha sido todo para bien, porque el Señor sabe por qué hace las cosas. A lo mejor no importa que Él, por ejemplo, no haga las cosas ahora, o las haga después, o las haga de aquí a 3 años. Va a ser en su voluntad, pero yo tengo fe de que eso va a suceder, de que mi hijo va a llegar a ser sano, de que él va a poder estar bien, de que a lo mejor un día el Señor va a decir, no, es que esto va a ser un testimonio para que el Señor haga el milagro en él y diga, no, es que Jesucristo me sanó. Entonces yo trato de verlo por el lado bueno, por el vaso lleno, no el vaso vacío en realidad. Pero ha sido una experiencia bien bonita y yo les cuento esto para que a pesar de las circunstancias, de veces nos vemos derrotados, a veces estamos mal, pasamos situaciones de enfermedades fuertes, como a lo mejor es mi caso, siempre hay alguien que está mucho más mal que uno. A lo mejor hay enfermedades de cáncer, a lo mejor enfermedades terminales, que de repente nos sentimos mal, dolores fuertísimos. A lo mejor esto no es nada lo que yo he sufrido con mi hijo a comparación a otras personas, pero sin embargo Dios me ha dado la oportunidad de levantarme a pesar de esto. Él me ha dado la fuerza, la fortaleza, que eso es fundamental, porque quiere decir que nosotros estamos avanzando, porque si nos quedásemos ahí mismo no seríamos nada. Nosotros necesitamos al Señor, lo necesitamos siempre, en las cosas buenas y las cosas malas, como les dije anteriormente, pero lo necesitamos para vivir, para alentarnos, para seguir adelante, para cada situación, para cada momento, y Él siempre está ahí. Nosotros a veces no lo vemos, pero sin embargo está obrando en nosotros. Nosotros a veces ni pensamos que el Señor está haciendo cosas en nuestros corazones o en nuestra vida, y sin embargo después suceden. Y nos damos cuenta de que fue Él que hizo todo, hace todo en nuestra vida. Entonces yo les quiero dar a conocer esto, que para mí fue muy lindo poder dar a conocer esto de mi bebé, que fue un anhelo en mi vida, que siempre ha sido una bendición, independiente de las situaciones que yo haya pasado, independiente de que hayan venido fuerte, enfermedad, no sé, pues de repente comportamiento de los niños que a veces como mamás primerizas nos cuesta entender un poquito, pero que sin embargo ahí estamos con la ayuda de nuestro Padre Celestial que está en el cielo, que nos ayuda, que nos da fuerza, nos da aliento a seguir día a día. Y eso es súper bonito, porque así significa que nosotros seguimos madurando espiritualmente. Así que ese era mi testimonio. Espero que pueda servir a alguien que a lo mejor necesita aliento y ganas se siente derrotado y hay que tener ganas de salir adelante. Así que, bueno, hermanos, que estén bien y muchas gracias. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel.
obrando, aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apagará este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apagará este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo, danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío, En ti yo confío. en ti yo confío, En ti yo confío. en ti yo confío. En ti yo confío. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danza, danza en Danzando en cada temporada. danza, danza en Danzando en cada temporada. Danzando en cada Danzando en cada temporada. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí con mi hermano Eduardo Soto. Vamos a hacer la oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor Jesucristo, por las familias, Señor, para que tú seas bendiciéndolas, para que tú seas ayudándolas, Señor, protegiéndolas de todas enfermedades o pandemia o plaga que se avecinen, Señor bendito. Padre Celestial, en esta hora también te damos gracias que tenemos la oportunidad de exponer esto ante ti, Señor bendito, para que tú seas obrando, Señor, Amén. para las familias de nuestro ministerio, Señor, de nuestra congregación, Señor, nuestros hermanos, Señor, para que tú les seas proveyendo, ayudando, Señor, dando sabiduría para enfrentar, Señor, las situaciones que se Amén. Sí, avecinen, Señor, para que tú también, nuestros hermanos en nuestra congregación, también seamos unidos, Señor, como nuestra familia que es, Señor Padre Celestial. Por favor, Padre amado, te pido por ellos que intercedas tú, Señor bendito. También te pido, Señor, para que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, en lo que sea expandirnos, Señor, expandirnos, Señor, en nuestra congregación, Señor, poder evangelizar, Señor, que sea lo que se avecina, Señor, el cual sea tu propósito, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo y ayudando, nos des discernimiento, Señor, para poder seguir adelante, Señor, poder llevar a cabo tu Amén. propósito, Padre Sí, Celestial. Te agradecemos, Padre amado, por todo lo que nos has dado y nos sigas bendiciendo de la forma que lo haces, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor, Amén. Rey de reyes y Señor de señores, Sí, Padre Señor. amado. Así es, Tú eres Dios. todo en nuestra vida. Sin ti Amén. nada somos, Sí, Señor, Señor. nada somos, Padre Sí, amado. Señor. Por eso te pedimos, Señor, nunca nos falte tu presencia, Amén. Señor. Tu Sí, Espíritu Señor. Santo esté ahí, Señor, obrando en nosotros para que Amén. podamos seguir adelante, Señor. Sí, Y nos Señor. guíe, Señor, nos ilumine, Padre amado. Ya seas bendiciendo todo tipo de familia, Señor. Amén. Lo que le falte algo, Señor, que tú seas dándole su provisión, Sí, Señor. Señor. Aquella familia que esté con problemas, Señor, que tú seas dándole tranquilidad, Amén. Sí, dándole Señor. paz, Sí, Señor. Padre. Gente que esté en Tú angustia, eres un Dios Señor, de familias paz. que estén Amén. con problemas, para que tú seas intercediendo en ellos, Sí, Señor, Señor. para que así tu paz los acompañe y los Amén. proteja, Sí, Señor Padre bendito, celestial. Padre Santo. Te agradezco poder ir hasta ahora, Señor, exponer esto ante ti, Señor bendito, porque tú eres grande y poderoso, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre amado, gracias por tu Sí, amor. Jesús. Amén. Amén. Padre, sí es, te damos las gracias por Sí, todo lo que Señor. tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas, Sí, Señor. Señor Te bendito. damos las gracias, Padre, por poder Sí, eh, Padre amado.
predicar libremente el Evangelio en Chile, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado esa posibilidad que no todos los países tienen, Señor. Por eso oramos por nuestra nación para que sea protegida, cuidada, Señor. Que el gobierno, Señor, pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, por la predicación del Evangelio, Señor, para que puedan ser abiertos sus ojos y entender, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor, y que el Evangelio se siga expandiendo, Señor, en el territorio chileno. Padre, te pedimos también que tú cuides a los niños, Señor, de cualquier enfermedad. En este tiempo, Señor, hay tantas enfermedades que se han levantado, Señor, y que han querido dañar, Señor, allí las almas, Padre. Mas tú eres nuestro sanador, mas tú eres el que nos cuida, tú eres nuestro protector, Señor, y en esta hora clamamos por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, Señor, que puedan estar pasando alguna tipo de enfermedad, Señor, para que tú allí puedas sanar y puedas guardar a cada uno de los que aún no se han enfermado. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, oh Dios, porque tu palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, porque tú oyes la oración del justo y la oración de fe dice que puede mucho, Señor. Señor, te pedimos también para que tú en Chile puedas derramar un avivamiento en la familia, que la familia se pueda unir cada vez más, Señor, que se formen allí altares de oración, altares, Señor, en los hogares, Padre, que mucha gente, Padre, pueda escuchar de tu evangelio por las casas, Señor, allí, y que tú traigas un mover sobrenatural, Padre, en este tiempo tan difícil, Señor, que estamos viviendo, donde se levantan ideologías de género, donde, Señor, estamos siendo bombardeados por cosas, Señor, que no queremos, por cosas que, Señor, son antinaturales, Señor, que son antinaturaleza, Señor, y por eso hoy clamamos, Señor, para que tú hagas retroceder allí todo proceso del enemigo, Señor, que se ha levantado contra los jóvenes, contra los ancianos, contra las mujeres, contra los varones, Señor. Padre, y en esta hora clamamos para que tú, Señor, puedas obrar, Señor, en cada corazón y dar vida, Señor, que tú seas allí protegiendo la mente de los niños, que seas protegiendo la mente de los jóvenes, Señor, con todos estos ataques, Señor, y bombardeos de la ideología de género, Padre, que puedan allí ser cubiertos por tu presencia, oh Dios, sobre todos tus hijos, Señor, que están tan expuestos en este tiempo, Señor, en esta hora, Señor, también clamamos por los pastores, Señor, por los aquellos que tienen un ministerio, Señor, pastores, evangelistas, maestros, Señor, profetas, todos aquellos, Señor, que tú has levantado, que tú seas cubriendo, que tú seas fortaleciendo, que tú seas dando palabras, sabiduría, Señor, para este tiempo en la congregación, Señor, que pueda haber una voz profética, Señor, de tu venida, de declarar, Señor, el tiempo está cerca, tu venida está cerca, estás a las puertas, tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, y queremos estar preparados para irnos contigo, Señor, que tu iglesia sea preparada, que tu iglesia sea santificada, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos un día, Señor, cuando tú vengas, estar contigo, Señor, para siempre. Te damos las gracias porque tú has provisto del pan, del aceite, de la comida, de la bebida. Tú has provisto, Señor, de nuestras necesidades. Nos has cubierto, Señor, con vestimentas, Señor, porque tu misericordia ha sido sobre nosotros siempre, Señor. Te agradecemos por tus bondades. Agradecemos tu amor, tu infinita misericordia sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.